¿Cómo empezó el trabajo con los huérfanos? ¿A cuántos se atiende actualmente? En principio solamente consistía en que los niños comieran, fueran a la escuela y poco más, ¿no? Porque esto fue surgiendo sin buscarlo. Nosotros nunca nos imaginábamos que solamente pues, al interior de Bucro y los alrededores, pues en este momento pudiéramos llegar a tener 1.300 huérfanos de padre y madre. Otra cosa son los niños de hijos de viudas que también están con nosotros, ¿no? Nunca nos imaginábamos que podían llegar a 1.300. No fue un contacto, o sea, no fue nosotros ir a buscar a los huérfanos, sino que fueron los vecinos viniendo a nosotros y decir, mira, esta es la situación en la que nos encontramos. Pues ya empezamos no parando, ¿no? Diciendo ya basta, ¿no? Confiando que al llegar a los 100, pues no se llegaría a los 120, ¿no? Llegas a los 120 y llegas a los 200 y dices, uff, la cosa es seria, ¿no? A ver, entonces nosotros lo que hacíamos es mantenerlos juntos como nos venían, porque normalmente venían niños 3 o 4 que vivían en la casa donde los padres habían muerto y nosotros los manteníamos en esa casa. Y esta ha sido un poco, es la tónica general, ¿no? Entonces ha habido otros niños que están solos. Y entonces en vez de mantener a un niño solo en una casa, y otro niño solo en una casa, y otro solo en una casa, y poner a alguien que apoye a ese niño, hemos hecho pues poner a los 3 niños en una casa, de tal forma que puedan crecer como una familia, ¿no? Y no sé a cuántos habremos llegado así, pero yo creo que eso también es una forma de que se apoyen unos a otros y que crezcan pues, en un ambiente de familia, ¿no? Y que no es solamente el problema nutricional lo que nos preocupa del niño, sino que es el conjunto de la vida de un niño, ¿no? Y ahí está pues la salud, está el techo, está la comida, y está la educación y la vida con el vecindario, ¿no? Ahora ya unos 3 años empezamos con un grupo de mujeres, que al principio no sé si eran 10, que cada una se encargaba de unas 10 familias de estos niños. Entonces estos niños ya le veían a esta mujer como madre. Ella iba solamente a apoyarles, a aconsejarles y a crear una relación de amistad con ellos. Y en muchos casos se ha conseguido. ¿Cómo viven y evolucionan las familias formadas por niños huérfanos? Cuando estos niños, se juntan con otros huérfanos, por ejemplo, que vienen a nuestra casa, unos 40, 50, 60 de ellos casi todos los días. Cuando es época de clase vienen a estudiar y cuando es de vacaciones pues vienen a jugar y a ayudar un poco pues recogiendo hierbas para el compost o cosas así, ¿no? Yo veo que muchos de ellos son bastante agresivos, que por nada se pegan, por nada se molestan, por nada empujan. Ahora, estos mismos niños en casa, son 4 hermanos, son 5 hermanos, 3 hermanos, son distintos. Nunca les he visto en casa enfadarse, pegarse, reñirse, o ir a casa y ver que ese no se habla con este porque pues han reñido. Y nunca. Y lo que he visto es que los pequeños tienen una confianza casi ilimitada en el adulto, en el mayor, ¿no? Y que el mayor se preocupa de lo que ocurre, el mayor o la mayor, de lo que ocurre a los pequeños, ¿no? Cuando vas a sus casas a visitarlos y ves que están comiendo, hay mucho respeto, además comen de un plato común. Si comes de tu mismo plato, bueno, pues sabes lo que tienes y no tienes miedo que tu hermano ponga su mano en tu plato y te coma algo, ¿no? Otra cosa bonita es que al final, lo último se lo va a comer el más pequeño, que no es el más grande porque come más deprisa, porque tiene mayor boca o mayores dientes, ¿no? Porque puede engullir más que los otros, no va a ser el que se lleve el último bocado, ni más bocados que los pequeños, ¿no? Si vas a casa de ellos y están cenando, se levantarán y harán que te sientas, querrán que te sientes y comas lo que estaban comiendo ellos. Y eso es espontáneo, eso es natural, ¿no? ¿En qué se diferencian los niños de Bucro de los niños españoles? Pues no sé si hay niños de primera y niños de segunda. Los niños de primera, que serían los que están en Europa, solo tienen derechos. Puedes tener 2 niños, un padre y una madre, trabajando el padre y una madre en función de los 2 niños. Ocurra lo que ocurra, la vida de los 2 niños tiene que estar asegurada.
No solamente eso, cuando estos niños ya tienen un trabajo, si las cosas no les va bien al principio económicamente, los padres irán a casa y si el frigorífico está medio vacío, lo llenarán. Porque los dos niños nunca reciben suficiente. Niños del tercer mundo. Presentas el problema, todo el mundo sabe que los niños pasan hambre, que los niños mueren de hambre y tal, ¿no? Entonces, aquí ya no se habla de los derechos del niño, se habla de una asistencia social a esos niños. Normalmente la asistencia social viene cuando hay una catástrofe. Por ejemplo, en Tigray, posiblemente este año se va a necesitar mucha asistencia social porque hay una sequía brutal. En casi todo el Tigray. En Wukro mismo no hay sequía, pero ha llovido, lo que tenía que llover en 2 meses, ha llovido en 1 mes. Entonces, vamos a entrar en una situación, creo, de ayuda asistencial. Asistes a alguien durante 1 año hasta la próxima cosecha para que ya puedan ser otra vez independientes económicamente, ¿no? Entonces se considera la ayuda a los niños de aquí como ayuda asistencial, como si fuera una sequía, como si el niño fuera una catástrofe, como si el niño fuera un terremoto. Y el niño no es una sequía ni una catástrofe. El niño es un ser con derechos tan claros, tan definidos, como los derechos que pueden tener los niños allí. ¿De qué modo se trata de ayudar a las mujeres prostituidas? Bueno, para empezar, las mujeres prostituidas son de una elegancia y una finura muy grande, ¿no? Y podríamos decir, como algo que ya hemos comentado antes, que las mujeres de aquí prostituyen solo el cuerpo, pero el alma la tienen clara, la tienen limpia, ¿no? Y que los podríamos comparar con el mundo del primer mundo, que igual no prostituye el cuerpo, que el cuerpo lo pueden tener virgen, incluso, pero que prostituyen el alma, y prostituyen el alma con el dinero. Y esta prostitución del primer mundo con el dinero está haciendo que las mujeres de aquí tengan que prostituirse con el cuerpo, aunque espiritualmente sean vírgenes. Y esto clama al cielo, ¿no? En una ciudad tan pequeña como la de Wukro, bueno, 30 y tantos mil habitantes, se calcula que las agentes comerciantes del sexo son 500. Estas son ya las oficiales. Y luego están las extraoficiales, las que por una situación puntual, por ejemplo, niñas que vienen del campo a estudiar, que tienen 17, 18 años, que quieren hacer el segundo de básica, que no tienen apoyo económico familiar, porque mantener a una niña fuera de casa es muy caro, porque tienen que empezar ya a pagar, pues no tienen familiares aquí, tienes que empezar a pagar la renta de la casa y toda la comida. Entonces muchas de estas niñas se tienen que prostituir. Si son estudiantes, ya el hecho de que estén en la escuela es un trabajo para ellas. Entonces les ayudamos de forma de que puedan tener un piso, bueno, una habitación y puedan comer, ¿no? Y tener acceso a lápices. Entonces eso ya es la inversión que se hace en ellas es el trabajo de ellas en la escuela. Luego hay mujeres que han acabado ya de estudiar y que, bueno, pues que tienen hijos, que no tienen acceso, que no están preparadas de por ellas, porque si estas mujeres van a pedir un crédito a un banco, como no tienen nada que les apoye económicamente, pues el banco no les va a dar un crédito, ¿no? Entonces a bastantes de estas mujeres pues les hemos ofrecido un microcrédito para que lo negocien, pero claro, no toda la mujer que le das 100 euros es capaz de negociar. Algunas lo han hecho muy bien, yo creo que más del 50% lo han hecho bien. Pues de unas 100 mujeres que comenzamos, de ellas unas 25 o 30 han muerto con SIDA. Hay otro grupo que están ya muy tocadas, aunque empiezan con la ayuda antirretroviral que ofrece el gobierno gratuitamente. Entonces les cuesta a estas mujeres también salir adelante. Entonces si a una mujer de esta, medio enferma siempre, le has dado un crédito, pues ese dinero igual lo tienen que utilizar más para alimentarse que para negociar, porque no tiene fuerza para negociar, ¿no? ¿Cómo son los programas de ayuda a ancianos, enfermos y personas necesitadas? ¿Qué cantidades de dinero se les entrega? ¿Son cantidades suficientes? No, nunca son suficientes. Son más bien como cantidades de apoyo, ¿no? Necesitan otros medios de conseguir financiación aparte del nuestro.
Hay ancianos pues que bueno, reciben 150 ver de nosotros para la comida, ¿no? Y con eso pues tienen estipulado, pues comen 2 panes por el día con un poco de té y lo tienen bien distribuido, ¿no? Con eso pues para poder sobrevivir, ¿no? Pero luego ellos de alguna forma pues con vecinos, con gente que les conoce, a veces pidiendo un poco, ¿no? Pues tienen que llegar a pues igual a 250, a ver, no sé, no te podría decir cuánto pueden necesitar pues con la casa, y si tienen algo de ropa, a veces también les ayudamos con la ropa, ¿no? Haciendo eco, por lo que oí del Banco Mundial y de todas estas instituciones tan sabiamente organizadas para mantener el sistema status quo, ¿no? De la aldea global, decía, es que no podéis dar dinero a alguien porque así es, gratuitamente, porque este alguien si recibe, los vais a hacer de ellos mendigos. Y yo pensé, uy, ¿estamos haciendo mendigos de un señor, de una señora de 70 años, de 80 años, que no recibe ningún apoyo, no tiene ninguna seguridad social, no tiene ninguna pensión? Y el hecho de que les demos 50 ver, 80 ver, 100 ver, estamos creando en ellos la mendicidad. Los apoyos, o también a estas familias necesitadas, una mujer con 3 o 4 hijos, los apoyos que les damos nosotros nunca son como para decir, bueno, qué bien, puedo vivir sin trabajar, mis niños tienen una vida asegurada gracias a este sistema de apoyo, a este sistema social que encontramos en St. Mary's, ¿no? Es una ayuda. Por ejemplo, pues con esta ayuda de una mujer dice, bueno, al menos la casa la tengo asegurada y con la casa la educación de los niños tengo asegurada, pero ahora tengo que buscarme la comida de los niños o la salud de los niños, ¿no? ¿Cómo funciona el centro nutricional? ¿A cuántos niños atiende? Apoyándose una experiencia de años en distintos pueblos de los países empobrecidos, a los niños ya no se les alimenta en el centro de salud. Los niños vienen una vez a la semana al centro de salud y se les da una papilla que tiene muchos nutrientes, con un valor nutriente muy grande en proteínas y calcio, al que luego también se le añade vitaminas, alguna cosa también pues, que lleva hacia luchar la parasitosis. Entonces, las madres vienen con los niños una vez a la semana al centro, cogen la cantidad estipulada de esa papilla, a la que se le añade también una cantidad de aceite. O sea, la masa está hecha. Según la experiencia de estos, ya hay 3 grupos de 400 niños que han pasado por el programa. Bueno, 2 han pasado ya y ahora se ha empezado con el tercer grupo de 400 niños. Los primeros 400 niños, de 400, pues los 300 y algo estaban entre el 70 y el 60% del peso. Al pasar los 3 meses, todos menos 17 entraron ya en el área de los 80, el 80% del peso. O sea que ya entran dentro de algo que se considera sano, saludable, y que un niño puede funcionar a ese nivel. Lo que vemos es que por ahora este nuevo sistema de alimentación está funcionando. ¿No se debería de mantener a los niños en el comedor infantil hasta alcanzar el 100% del peso debido? ¿No se debería prevenir en vez de esperar a que estén en una situación de deterioro físico para ayudarlos? Bueno, no previenes porque están ya en este estado. Entonces lo que esperamos que los que entren en el sistema de prevención, que ya no vuelvan a caer en esta malnutrición severa para muchos de ellos, ¿no? Pues igual no hace falta que lleguen al 100%. Yo me imagino que en el primer mundo hay niños que por su conceptura, por la forma en la que se mueven, con un 80%, 85% de su peso, funcionan fenomenalmente, tanto en la escuela, intelectualmente, como en juegos y como en actividad física, ¿no? En la cartulina mensual, donde se registra el peso normal, entonces el 80 y el 90% está ya en verde. Está ya en zona de salud. Y esto no es una información que viene de Bucro, sino que son de unos baremos internacionales. ¿Por qué no se incluye en la ayuda alimentaria a toda la familia en lugar de atender solo a los niños más deteriorados?
O sea, para nosotros sería maravilloso el poder alimentar a toda la familia, pero con los ingresos que nosotros recibimos no nos llega para eso. Un refrán asegura que siempre hubo pobres y ricos. ¿Es lógica la pobreza? Hubo una temporada que se creyó que la desigualdad era una cosa natural, ¿no? Que había inteligentes, no inteligentes, que había gente que podía y gente que no podía, ¿no? Gente que valía para negocios, gente que no valía para negocios. Y yo creo que, bueno, pues se dio como una cosa, pues eso, ¿no? Así como hay altos y bajos, hay pobres y ricos y tal, ¿no? Y no es que haya países pobres, sino que hay países empobrecidos. Quiere decir que hay una actitud bien orquestada, organizada, por parte de los países enriquecidos, que tampoco son ricos ellos, enriquecidos porque están abusando del país pobre, de los recursos de los países pobres, ¿no? ¿La injusticia forma parte del sistema económico mundial? La injusticia forma parte del sistema global. Este sistema global necesita la injusticia. Sin la injusticia, ese sistema no puede funcionar. O sea, existe gracias a la injusticia el sistema. Si aceptamos el sistema global, la injusticia es parte de. La injusticia es parte. La injusticia pues exige que haya multinacionales que exploten a los niños, que trabajen por dos duros. Eso exige el desarrollo en el primer mundo. Si eso se considera como algo lógico, sí, entonces la injusticia es perfecta. Porque sin explotar a los niños, sin explotar a las mujeres, el primer mundo no puede hacer los beneficios que está haciendo. Si aceptas el sistema de la globalización, de la pequeña aldea, como algo que es perfecto, como algo que hay que mantener, la injusticia es parte del sistema. Sin la injusticia el sistema no funciona. Y esta es la injusticia, ahora si le das la vuelta, está la injusticia que está matando a 20.000 niños de hambre al día, a 100.000 personas de hambre al día. Bueno, pues si es el holocausto que esta justicia, que este sistema económico exige, pues vamos a aceptarlo y estamos contentos que mueran mañana otras 100.000 personas para mantener a Europa, a Occidente, a América, pues gordos y felices. Sí, la injusticia es parte del sistema. ¿Cuáles son las causas principales del hambre? El hambre está orquestada desde el primer mundo y ahora la orquestación ha llegado a su culmen final, a la finura de la maldad, cuando ya la comida es objeto de la bolsa. Yo creo que, no sé, existirá más maldad que esa, me imagino, ¿no? Pero esto es llevar la maldad a unos grados de finura perfecta. Una de las cosas que también creo que hace que el maíz y el arroz y el aceite de palma se cotice en bolsa es porque esto ya no se utiliza solamente para alimentación de la gente, sino ya hay algo que es más importante para el primer mundo que la alimentación de la gente, algo más importante que la salud de la gente, algo más importante que la gente coma todos los días, y es más importante que la gente mantenga sus coches, pueda andar en sus coches y según ellos de una forma limpia, ¿no? Parece que solamente Estados Unidos el año pasado, pues no sé si leía 130.000 millones de toneladas de maíz solamente en combustible, ¿no? Y lo horroroso de esto, leía en una entrevista que Vicente Romero hizo a Jean Ziegler, decía que con 348 kilos de maíz se puede conseguir 50 litros de diésel o de combustible. Según la Organización Mundial de la Salud, con 15 kilos de comida una persona puede funcionar durante un mes. Puede funcionar, mal funciona, pero funciona durante un mes. Entonces, si haces cálculos de 15 kilos por dos personas, en un año, pues no sé si llega a 360 kilos de maíz o algo así. O sea que lo que hoy se utiliza para llenar un depósito con 50 litros de diésel podría alimentar a dos personas durante un año. El hambre está bien pensado, bien planeado. El primer mundo
exigió al tercer mundo que abriera las fronteras, la liberalización del comercio, ¿no? Que los productos del primer mundo entraran en el tercer mundo sin tener que pagar aduanas, sin tener que pagar impuestos. Y esto, aún se pagan unos impuestos, pero yo creo que por lo que oigo es, no sé si un 4% o un 5% lo que se paga, ¿no? Que es simbólico. Y aún la Unión Europea, lo que te avergüenza ser europeo, de verdad, te avergüenza ser europeo, con todo el poder económico, político, que aún exija a África y sobre todo a la comunidad andina también, que exijan que se rompan esta protección, esta mínima protección que tiene el tercer mundo, que desaparezca. ¿Se está haciendo lo suficiente para evitar el hambre en el mundo? No, se está, antes decía, si antes se cavaban tumbas, ahora se tienen que cavar fosas, ¿no? Bueno, hay un sector del primer mundo que es consciente de lo que está ocurriendo en el tercer mundo. Yo creo que hasta la información de todo este malestar económico, de todo este sistema económico tan brutal, viene de gente del primer mundo, ¿no? Hay gente que vive la problemática desde dentro. Por ejemplo, las ONGs. Yo creo que las ONGs hoy por hoy son muy necesarias. Las ONGs yo creo que no están... los gobiernos no se sirven de las ONGs. Bueno, ya que ellos hacen, nosotros nos vamos a dedicar a otras cosas, ¿no? Las ONGs están ahí porque el gobierno lo está haciendo y no lo va a hacer, ¿no? O sea, de alguna forma no están paliando ni de lejos, ¿no? Están ayudando a unos sectores de la humanidad, a muy reducidos sectores de la humanidad, a que de alguna forma pues sigan para adelante, ¿no? Pero yo creo que uno de los valores importantes de las ONGs es que nos están ayudando a tomar conciencia de lo que ocurre en el mundo, que todo ese sistema está planeado, organizado, y que todo el sistema tiene un futuro grande, este sistema criminal visto desde la perspectiva del tercer mundo, ¿no? Entonces hay gente que sí, que está haciendo mucho, ¿no? Para que se tome conciencia a nivel de nación, o a nivel de sector, el sector del mundo que explota y del mundo que es explotado, ¿no? Pero esto pues no tiene ningún poder militar, o ningún poder político, ni un poder religioso que les ampare, ¿no? Que les apoye, ¿no? Pero son necesarios. A este nivel pues yo creo que hay esperanza, ¿no? Cuando los 7 grandes se reúnen por alguna de las esquinas y con todo un montaje de seguridad, yo no sé cómo esto no se dan cuenta, que si para reunirse 7 o 10 personas o las que sean estas, necesitan 3.000 policías y algo no funciona, algo no puede funcionar. Como comentábamos antes, un último clavo en este cavar fosas, sino tumbas ya, pues es eso, el que la materia prima, bueno, como alimentaria, se cotice en bolsa, ¿no? Es diabólico. Este último mazazo para afianzar el sistema que está creando tanta muerte, pues es el que se produjo hace un par de meses en las bolsas norteamericanas, ¿no? Que de la bolsa de Nueva York se pasó a la bolsa el capital pasó a la bolsa de Chicago, y la bolsa de Chicago pues se preocupa más que nada de los productos alimenticios, ¿no? Ahora los productos alimenticios son objeto de la bolsa, ¿sí? Y esto es lo que está haciendo pues que el maíz pues de 2 haya subido a 5 o estas proporciones, ¿no? ¿Pueden presumirse la existencia de derechos humanos cuando muere un niño cada 5 segundos a causa del hambre y sus consecuencias? No, de derechos humanos no. Eso, de derechos injustos sí. O sea, se puede presumir de derechos que están organizando, están creando la muerte de estos niños. Derechos injustos sí, se puede presumir de eso, pero derechos humanos no. De eso no se puede presumir, todo lo contrario. El año 48, cuando se creó el Acta de los Derechos Humanos, creo que entonces no se consideró la comida como un derecho de la persona. O sea, la comida era tan esencial como respirar.
No se dice que la persona tiene derecho a respirar. No se decía que la persona tenía derecho a comer porque era normal, ¿no? Normal. Pero ahora en el 99 se ha tenido que crear el derecho a comer que tiene la persona. O sea, que dice que en estos 50 años nos estamos dando cuenta del horror que hemos creado, que se está jugando con la comida de las personas y de los niños, ¿no? Y de ahí que la FAO haya empujado y las Naciones Unidas también hayan aceptado de que la persona tiene derecho a comer. El hecho de que tengas que declarar el derecho a la comida de la persona, y eso se declara por el hecho de que 20.000 niños mueren de hambre al año, quiere decir que la cosa va mal, la cosa no funciona, ¿no? Da la impresión de que la ayuda solo se produzca cuando las cifras de mortandad resultan escandalosas, como si se tratara de impedir un espectáculo obsceno. En cambio, la agonía cotidiana y silenciosa de millones de personas no importa. ¿Utilizan las naciones enriquecidas la ayuda humanitaria como operaciones de imagen? Pues si lo utilizan como operaciones de imagen lo están haciendo muy mal. Espero que en sus políticas nacionales o de Unión Europea o sus políticas norteamericanas les vaya mejor la imagen que los políticos dan a la hora, por ejemplo, aunque no sea más que a la hora de las elecciones. Ahí tienen una imagen casi perfecta, porque una imagen más horrorosa que esta no pueden dar. Es absurdo hablar de ayuda humanitaria cuando lo más que recibe la gente que está en esta situación de necesidad de lo más vital, para todo, para cubrir las necesidades de un mes, reciben 15 granos de trigo. Y 15 granos sería mucho. Yo creo que si cogemos el average promedio, pues no llegaría ni a 10 kilos de grano por persona y por familia, ¿no? Y luego también la calidad del grano. A veces el grano está un poco pasado ya, que tampoco se puede utilizar todo para comer. Considerando lo que llega aquí, considerando la necesidad de aquí y teniendo en cuenta pues, todo el sistema económico de la globalización, que los que ponen las leyes del juego son en el primer mundo y en el tercer mundo no hacen más que sufrirlas y pasan por el aro, la imagen les importa un bledo, están al margen de la imagen, porque si esto se publica en el primer mundo, se sabe que al día hasta hace 3 o 4 meses, hasta este nuevo boom de precios del maíz y de estas comodidades esenciales, hasta entonces se calculaba que 20.000 niños mueren de hambre al día, de malnutrición. ¿Cómo se puede decir que con la ayuda que están dando quieren dar la imagen de que son buenos? La ayuda es brutal, horrorosa, de gente que pasa por encima de los más básicos derechos humanos. Olvídate de la pregunta, ¿no? Yo creo que ni se preguntan eso, pasan de todo eso. Porque si mínimamente se preguntaran de eso, mínimamente pensaran en lo que están produciendo, creando en el primer mundo, yo creo que se avergonzarían de pasar en público, porque son de aparecer en público, ¿no? Porque son ellos los que organizan, los que mantienen el sistema económico. ¿Se corresponden los programas internacionales de ayuda con las necesidades reales de las poblaciones empobrecidas? Pues es una pregunta que no tiene sentido, ¿no? La respuesta es no, al infinito, no. Simplemente no. Si quieres más detalles, date cuenta las necesidades diarias, solamente como comentábamos antes que hay 20.000 niños que mueren de hambre al año y siguen muriendo de hambre al año, y cada vez se habla más de la ayuda al tercer mundo o de las naciones empobrecidas con los fines del milenio, y desde hace 30 años no se hace más que hablar de la ayuda al tercer mundo, de la problemática del tercer mundo, y la hemos hecho horroroso. ¿Cómo se dejan sentir en Bucro los efectos de la especulación financiera en los precios de la alimentación? Bueno, desde aquí es imposible comprender cómo se puede especular con el hambre, cómo se puede especular con la comida casi que no llega a las familias, ¿no? Te comentaba que ayer esta familia de 5 personas nos ofrecían ese grano que era la comida de ellos, ¿no? Y hoy, al menos ayer tenían esos pocos granos. Con esta especulación se está haciendo que estos granos no lleguen a la familia.
saben que esto es, pues, llámalo como bien, es inhumano, es llevar la finura de la maldad a niveles infinitos casi. Entregar una cantidad de dinero a la ayuda humanitaria tranquiliza nuestras conciencias. ¿Es suficiente con destinar un puñado de euros mensuales a la solidaridad o deberíamos de hacer algo más? No, hablar de que si a alguien esto le tranquiliza la conciencia, creo que el planteamiento es erróneo, ¿no? Yo lo que intuyo y a nosotros, dentro de todo este sistema, decir que nos viene bien es horroroso, pero nos viene bien el que haya gente que se prive, para hablar de una forma de 20, 30, 40 euros al mes para ayudar a los niños de aquí, ¿no? Es gracias a eso que al menos estos niños van a poder paliar un poco el que la comida se decida, el precio de la comida se decida en bolsa en función de unos beneficios, ¿no? Pero es imposible hablar de tranquilizar la conciencia. Es como si tú trabajas para mí, ¿eh? Y yo, en un trabajo que a ti te corresponde, si yo soy honrado contigo, justo contigo, igual te tengo que dar 100 euros al mes, que sería pues una relación de justicia, ¿no? Resulta que en vez de darte los 100 euros esos al mes, te doy 20 euros. Y con esos 20 euros no llegas para nada. Tienes 4 o 5 hijos y no llegas para nada. Te veo ahí que te estás arrastrando, ¿no? Y dices, bueno, voy a ser bueno con este y le voy a dar 5 euros encima. ¿Tranquiliza mi conciencia? Pues no, imposible tranquilizar la conciencia. Tranquilizar la conciencia sería, te he pagado los 100 euros, si aún necesitaras más, pues igual, ahí te echo una mano, ¿no? Pero a este nivel, pues a veces con este euro, y digo que lo necesitamos y que os agradezco a todos los que de alguna forma nos ayudáis, ¿no? Esta ayuda, pero lo único que hace igual es pues estrujar un poco menos el cuello de unos cuantos. ¿De qué modo podemos luchar contra la injusticia y la pobreza desde nuestro mundo privilegiado? Los modos, yo creo que estar en relación a la toma de conciencia, ¿no? Si, pues eso, como antes hablabas tú, en tu pregunta me decías si la gente puede tranquilizar la conciencia con 20 euros, pues si la gente tranquiliza con eso, pues ahí ya se acaba la lucha, ¿no? Porque he hecho todo lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, si la gente se conciencia con esa ayuda, el primero en ser ayudado es el que da, porque sabe por qué da, porque conoce el sistema que está creando estas injusticias, ¿no? Si el primero en ser ayudado es la persona que da la ayuda, por la conciencia en que toma de la situación, entonces, ¿cómo se puede? Eso va a depender un poco de cómo esta toma de conciencia nos lleva a enfrentarnos a este problema, ¿no? Crear conciencia, ¿cómo? Pues cuando hay manifestaciones allí por libertades políticas, suele haber manifestaciones, ¿no? Se sale a la calle y la gente grita su oposición al gobierno o al poder que sea, ¿no? Pues igual sería también pues, crear una fuerza social, cívica, que haga ver al gobierno que estáis participando, nos estáis haciendo participar indirectamente en un sistema que está matando muchos millones de niños al año, ¿no? ¿Cómo se despertó su vocación misionera? Yo creo que esto no es algo que ocurre una vez para siempre, es algo que tienes que ir viviéndolo, descubriéndolo día a día. Lo que me motivó hace 40 o 50 años, pues ya ha cambiado mucho, ¿no? Pero el primer contacto sí que yo tuve con la idea fue a través de las misiones diocesanas. En aquellos entonces, me refiero a los años 50, 60, el movimiento voluntariado, las ONGs apenas existían, en la Iglesia Católica existía el voluntario, el misionero laico que se iba a misiones diocesanas por una temporada. ¿Qué es lo que me motivó? Pues un poco yo creo que la experiencia de Dios fue una razón muy seria para mí. Y mi experiencia fue un Dios cercano al hombre, un Dios que se encarnó, no para que lo encontráramos en el cielo, sino para que lo encontráramos aquí en la tierra. Y yo creo que una forma de encontrar a Dios en la tierra fue viniendo a lo que entonces eran territorios o naciones de misión.
Y esa idea original que tuve de ir a misiones como laico por una época de 2 o 3 años fue madurando. De ahí surgió si en vez de 2 años podrían ser 4, podrían ser 10, y como laico o como sacerdote, si la cosa se perfilaba de por vida, ¿no? Y entonces, pues eso, como mucha gente da un salto en el matrimonio sin saber cómo va a ir la cosa, ¿no? Pues yo también me arriesgué, ¿no? Tenía claro que quería trabajar en misiones. ¿Cómo transcurrió su estancia en Tanzania? Bueno, en Tanzania trabajé en lo que es una misión más clásica al interior de una parroquia, que fueron 3 parroquias, y en cada una estuvo así como 5 o 6 años. Yo no sabía lo que era ser sacerdote. Yo sabía cómo vivían los sacerdotes, cómo trabajaban los sacerdotes, pero yo no sabía cómo yo iba a desarrollar mi función de sacerdote. Entonces, lo que yo tenía claro es de que si daba ese salto, por llamar de alguna forma, si yo me iba a tierras de misión, era para trabajar con la gente. Y yo, así, toda la cuestión de escuelas y seminarios y enseñanzas lo tenía lejos de mi mente, ¿no? Entonces, la gente fue la que me enseñó cómo relacionarme con ellos, cómo vivir con ellos, cómo aprender de ellos, cómo de alguna forma ser un servicio a la vez que aprender de ellos. Yo creo que el trabajo mío se desarrolló en contacto con la gente, viviendo qué es lo que la gente vivía, exigía, quería, soñaba, la ilusión que podían tener, y entonces de alguna forma yo me integraba en el contexto aquel en el que viví. Desde un principio me sentí acogido, querido, de alguna forma yo creo que sí, ¿no? Y eso, bueno, quita peso a todos los problemas que puedas encontrar, de dificultades sociales, económicas, de clima, de mosquitos, de malarias, de amebas, de lo que sea. Eso ya pasa a un segundo plano. ¿Por qué se estableció en Etiopía, en la región de Tigray? Bueno, no me establecí, me establecieron. O sea, yo estaba en Tanzania, estuve unos 20 años, aunque tuve un paréntesis de unos 4 años en lo que estuve trabajando en Bilbao, pero fue en función de África también. Y en el 91, los superiores de mi grupo, de mi sociedad, me invitaron a hacer un cursillo de islamología en Roma, porque en Tanzania hay muchos musulmanes y una forma de comunicarte con alguien, cuanto más lo conoces, pues eso facilita mucho la relación con ellos, ¿no? Sabes un poco el background que viven, sobre todo la fe. Y estando en Roma, estudiando este año de islamología, los superiores de allí me preguntaron si me importaría venir a trabajar a Bucro, acompañándole a José Andrés, que los años que yo llevaba en Tanzania, él ya los llevaba aquí, y le pidieron, respondiendo a la solicitud de las autoridades culturales, los ancianos del lugar y las autoridades políticas de Bucro, al obispo le solicitaron que construyera una escuela de agricultura y comercio. El obispo dijo que sí, que le parecía que podríamos echarle una mano. Le pidió a José Luis Vandrés que viniera aquí a Bucro para abrir la escuela esa, y a mí dejar Tanzania y venir aquí a trabajar con José Luis Vandrés. Y yo les dije que en un principio sí, que me dieran 2 años de prueba para ver si me iba, y aún sigo con la prueba esa. Yo creo que han pasado ya 14, 15 años y yo creo que ya me quedaré. ¿La convivencia con los más pobres de la tierra le hizo cambiar su visión del mundo? La experiencia del pobre también ha sido tan fuerte como la experiencia de Dios. Son 2 experiencias que me han marcado y me siguen marcando en la vida. La experiencia del pobre, pues no sé, es algo que si uno fuera un escritor pudiera escribir libros, ¿no? En 2 minutos decir qué es eso. Pero es lo que ha orientado mi vida, seguro que sí, seguro. Y es la experiencia que más me ha llenado humanamente y espiritualmente, entonces que más me ha impactado y que más ha hecho que mi vida se reorganice en función de esta buena gente, pues que ha tenido a bien acogerme a mí, ¿no?
Es una acogida que además muchos de ellos estaban en una miseria económica, muy por debajo de la pobreza económica, pero la elegancia de esta gente, como la abuela de Fiori y toda esta gente, ¿no? Que no tienen nada, pero tienen una dignidad, te acogen, están contigo, son ellos los dueños de la casa. Incluso aunque tú pagues la renta ahora, como es el caso que hemos conseguido, pues ayudarles un poco, ¿no? Aunque paguemos nosotros la renta, la casa es de ellos y te acogen ellos, te reciben ellos. Y para mí es esto, alguna vez lo he dicho, que si algún día nos faltan los pobres, a la humanidad le va a faltar una referencia esencial muy importante. Porque en el rico no está la referencia. A un rico no te puedes fijar en un rico y decir, esta es mi vida. Destrozas tu vida si te fijas en un rico, porque es más y más y más, el beneficio por el beneficio. Pero yo creo que la experiencia humana, de la dignidad humana, del calor humano, del valor humano, del compartir humano, y que son lo esencial dentro de una persona, esto se vive aquí, y se vive de una forma gratuita. ¿Qué piensa de la actitud de la jerarquía católica frente a la injusticia, la pobreza y la desigualdad en el mundo? ¿Está cumpliendo sus obligaciones la Iglesia de Roma? Bueno, yo creo que hemos perdido el tren. Yo creo que sí, lo hemos perdido. Creo que la Iglesia de Roma, Iglesia somos todos nosotros, pero en fin, la pregunta va hacia la jerarquía, ¿no? O sea, miembros de un partido somos todos, sois todos, lo que sea, ¿no? Pero siempre hay una cúpula que son los que de alguna forma pues hacen que el partido funcione o no funcione, ¿no? Cuando hay una votación, no se vota en función de los seguidores, se vota en función de los líderes, ¿no? Pues yo creo que aquí también, si consideramos la Iglesia, la cúpula esta de los líderes, que son los que tendrían o tienen que inspirar no solamente al mundo católico, sino al mundo en general, yo creo que ahí se ha perdido el tren. Yo veo que la Iglesia, la cúpula de la Iglesia, se ha adaptado muy bien al primer mundo. Vive muy a gusto en el primer mundo, no le quita el sueño. Como yo concibo el Evangelio sale a partir del pobre. El estado social sobre el que el Evangelio se tiene que fundamentar o basar es el pobre, no es el mundo rico. Y yo creo que ahora la Iglesia vive emparentada más bien con el mundo rico que con el mundo pobre. Al pobre se le considera más bien, como lo he dicho en alguna ocasión, el objeto de nuestras caridades. Y yo creo que utilizamos al pobre en beneficio nuestro. Como decía antes, quizá utilicemos al pobre para ganar acciones en el cielo, ¿no? Y si haces algo a favor de alguien para que luego eso repercuta en tu beneficio, eso es utilizar a la persona. Yo creo que eso es inmoral, porque a la persona ni siquiera espiritualmente se le puede utilizar. Se dice que allí donde está el pobre, está Jesús. Donde no está el pobre, no está Jesús. Entonces a veces me cuestionaría, ¿está el pobre en la Iglesia? ¿Se considera el pobre miembro activo de la Iglesia? También se dicen, hay a veces estas frases que están para mí vacías de todo el contenido humano, y si están vacías de contenido humano, están también vacías de contenido teológico. La Iglesia es la voz de los que no tienen voz. El pobre no salva, y cosas de estas, ¿no? A veces se hacen paridas intelectuales o teológicas de estas y nos quedamos tranquilos, ¿no? El pobre no salva. Joder, ¿cómo no salva? El pobre sí, pues no salva porque le damos limosnas o cosas de estas. El pobre no salva si de verdad aprendemos a él, nos sentamos a sus pies, le escuchamos, vivimos con él, nos movemos con él. En este sentido el pobre nos salvaría. Una nueva frase de estas, un nuevo eslogan de estos, es un signo o un símbolo de que lo estamos haciendo mal. Y este año lo vamos a hacer mal, el año que viene viene otro eslogan muy bonito, y es el signo de que lo estamos haciendo mal y lo vamos a seguir haciendo mal, ¿no?